Ejercicio. Los datos correspondientes al censo de una población en miles de habitantes se recogen en la siguiente tabla: años y número de habitantes. A. Hallar los spline cúbicos naturales para los datos indicados. B. Utilizar interpolación por spline cúbicos para estimar el número de habitantes en el año de 1965. C. ¿Cuál será la población estimada para el año 2020? Interpretar el resultado obtenido. Tenemos aquí la tabla de valores y colocamos un número de incógnitas que es igual al número de puntos menos 1 por 4, y como tenemos 6 puntos tendremos 20 incógnitas. Luego seleccionamos intervalos y como nos damos cuenta se repite uno al inicio del otro, y esto nos va a ayudar bastante para sacar las ecuaciones. Como sabemos la forma general de la ecuación cúbica, como lo observamos aquí, y como necesitamos 5 ecuaciones, solo cambiamos los coeficientes para hallar las incógnitas de los diferentes ítems usando las siguientes formas. Las siguientes ecuaciones. La fórmula a usar es S sub 0 de x es igual a sub 0 de x al cubo más b sub 0 de x al cuadrado más c sub 0 de x más d sub 0. Y lo que hacemos es el punto s sub 0 menos 1950 tiene de f de x a 1223.5 y reemplazamos ese valor y de ahí utilizamos 1950 como x, y al igual forma lo hacemos con 1960 y de ahí seguimos haciendo pares hasta completar todas y tendremos estas 10 incógnitas, porque tenemos 5 ecuaciones y como cada una se evalúa en 1950, 1960 y de 1960 a 1970 se evalúa a S sub 1 y así a los demás intervalos. Luego derivamos S de x y obtenemos S' de x, y de igual forma S tendrá los mismos intervalos, pero va a estar la función derivada. Utilizamos esta fórmula. X es S1' de x es igual a Sn más 1' de x. Eso quiere decir que vamos a evaluar S' sub 0 de x y así sucesivamente hasta llegar a S sub 0' de x de la siguiente forma. Se me olvidó decir que los puntos que usamos son los que se repiten de 1960 para x sub 0 y de sub 1 y de sub 1. En 1970 para S sub 1 y S sub 2, así sucesivamente. Comenzamos y esta es la forma como hallamos la primera ecuación reemplazando a x en 1960 y así sucesivamente, y aquí están las 4 que tenemos que hallar. Seguimos y derivamos S' de x y sacamos la segunda derivada de S de x y usamos los mismos intervalos y hacemos lo mismo de antes, que sería usando la fórmula de sub n de x es igual a S sub n más 1 de x, que es la segunda derivada. A continuación mi compañero. Como ejemplo, S sub 0 de x y S sub 1 de x usando x como 1960. Gracias a esto ya tendríamos todas las ecuaciones halladas y solo nos faltarían 2 ecuaciones, las cuales las hallaremos por spline cúbico neutral, en donde lo que hacemos es evaluar la segunda derivada a 0 y utilizamos el valor de 1950 que aún no utilizamos, el cual nos da la ecuación 19 igualada a 0.
Luego usamos el otro valor que aún no usamos y nos da la ecuación 20. Con esto ya tendríamos las 20 ecuaciones para ingresarlas en el programa de ecuaciones, ya que realizar una matriz de 20 por 20 es extenuantemente complicado y largo. Nos refleja esta solución general de x o esta otra forma eh, mostrada en forma de ecuaciones que va comenzando desde a sub 0, b sub 0, c sub 0 y así sucesivamente, luego a sub 1, b sub 1, c sub 1 y así hasta que terminen todas. Entonces nos damos cuenta que dividimos estas fracciones para los decimales que están en el sistema de ecuaciones. El segundo punto es que cuál es el valor en menores de 65 y nos da que 144,083. Utilizando nuestra fórmula que está entre 1960 y 1975, donde nos da una respuesta negativa porque está fuera del rango del método. Y no me pareció necesario poner la respuesta ya que no podemos tener una población negativa.